que conocemos y las que tenemos aprobadas en el país, todas se enfocan principalmente en el flujo de salida, mientras que esta tecnología tiene otro mecanismo de acción distinto, que es enfocarse en el flujo interno, y ya les voy a mostrar de qué se trata. La típica conocimiento de lo que es ciclofotocoagulación con láser nos lleva siempre a pensar en ojos ya con un muy pobre potencial visual, con probablemente presiones incontrolables médicamente, ojos probablemente dolorosos, en los cuales entonces recurrimos a este tipo de tecnología más como una medida ya paliativa, no tanto como una medida de protección visual, porque en teoría la visión ya la perdimos. Pero también con los riesgos que conlleva los procedimientos ablativos del cuerpo ciliar, como la hipotonía, la tisis, que obviamente disminuyeron significativamente entre el paso de la conocida crio a la ciclofotocoagulación transescleral. Esta era la sonda tradicional, que es la sonda G, que la seguimos utilizando porque sigue estando vigente para casos precisamente más avanzados. Entonces, las cualidades del ciclo G6 y de la sonda MP3, que es en la que nos vamos a enfocar, es que reduce la presión, que eso es lo que nos interesa. Todo procedimiento que reduce la presión mejora un problema muy grave en el glaucoma, y es la falta de adherencia y la falta de cumplimiento de los pacientes en el tratamiento médico. Además de ser eficiente, es repetible, de manera que hacer protocolos de manejo no muy agresivos nos permite que, si no hay un buen control, podamos hacer el procedimiento nuevamente, y eso no quiere decir que haya fallado. Muchas veces se hace de forma secuencial, y como no tiene un efecto nocivo sobre la conjuntiva, pues tenemos abiertas las posibilidades a que, si nos toca hacer eventualmente alguna otra cirugía, lo podemos hacer. Esa es la consola del ciclo G6 con las tres posibilidades de sonda, la MP3, la G y también una sonda con transiluminación. Es innovadora porque ya les voy a mostrar cuáles son los mecanismos de acción, pero sobre todo es un procedimiento muy gentil, digamos, para el paciente, porque genera una mínima o muy poca inflamación en el postoperatorio, y no es el típico procedimiento doloroso ni tanto en el intraoperatorio, porque lo hacemos obviamente bajo anestesia y bajo sedación, pero además el postoperatorio para el paciente es un postoperatorio muy tranquilo, que le permite no tener una afectación de su calidad de vida importante. Estos son los resultados que salieron inicialmente a más largo plazo, que son los resultados del Instituto Nacional de Salud en Singapur, que fueron los que empezaron con los reportes, y mostraban una reducción bastante importante, superior al 30% en la presión intraocular a 18 meses de seguimiento de los pacientes, y una reducción importante también del número de medicamentos que los pacientes tenían que usar. Este procedimiento no es nuestro propósito pensar en que vamos a dejar al paciente sin medicamentos, sino que el hecho de reducir la cantidad de terapia médica que el paciente tiene y mejorar la presión es realmente un objetivo suficiente. Este es un estudio también multicéntrico hecho en Canadá y en los Estados Unidos, una serie de casos donde se ve que también la reducción a 3 meses, que era el reporte, superaba y estaba cercano al 30%, reduciendo también la cantidad de medicinas. La doctora Marilyn Moster, que conocemos, que ha venido acá a Colombia, también presentó en el Wills Eye un estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Americana de Glaucoma, donde el porcentaje de reducción de la presión se acercaba al 40% incluso, y también una reducción importante en porcentaje de los medicamentos. Esto era una serie de casos de 19 pacientes. Entonces, la ciclodestrucción transescleral anterior con la sonda G, y la que, vuelvo y digo, igual sigue vigente para ciertos pacientes, sí genera ciclodestrucción, es destructiva del cuerpo ciliar. Mientras que lo que hemos visto en los estudios histopatológicos y también en este caso también por VM y por OCT, es que el micropulso no genera una destrucción del tejido. Este es un estudio del Dr. Sean Lin en la Universidad de California en San Francisco, donde se ve el pre y el post del micropulso, donde se ve que los tejidos se mantienen en condiciones anatómicas adecuadas, sin evidencia de destrucción. El estudio más largo de seguimiento es un estudio a 6 años, también del mismo Instituto Nacional de Singapur, del Dr. Xu, donde a 78 meses nos muestra una reducción alrededor del 43%, con una reducción de las medicinas. Entonces, ¿dónde metemos este tipo de tecnología dentro de nuestro actuar en los pacientes con glaucoma?
Si miramos esta gráfica, empezamos como siempre con las medicinas. Hoy en día la SLT tiene un papel importante y vamos dejando las cirugías hasta el último momento, y sobre todo la cirugía ciclodestructiva. Pero realmente el micropulso hoy en día cabe dentro de los pacientes, incluso no con pérdidas visuales severas, sino con que tengan agudeza visual, precisamente por las bondades del procedimiento. Y muchas veces ya se están haciendo procedimientos donde se combinan mix con micropulso para ayudar a potenciar la reducción de la presión intraocular. El micropulso, ¿cómo funciona? La ciclodestrucción conocida es una onda continua, entonces la destrucción térmica es mucho mayor. En cambio, lo que hace el micropulso es que fracciona el haz de la onda es continua, se fracciona en partes, entonces hay momentos en que está emitiendo el calor y otros momentos en que la temperatura disminuye, y eso genera una mayor protección del tejido. Esto se ha visto que genera unos cambios moleculares que ayudan a generar incluso factores que son antiangiogénicos y unos cambios moleculares que ayudan a no destruir el tejido como sucede en la onda continua. Y se propone, es una hipótesis que ha ganado muchísima vigencia, y es la posibilidad de que haga algo parecido a lo que conocemos que es el mecanismo de acción de los análogos de prostaglandina, que es ampliar los espacios la matriz extracelular de la malla trabecular y generar un mejor flujo de drenaje, pero a nivel de la parte supracoroidea, o sea, a nivel del flujo uveoescleral, como les digo, similar a lo que hacen los análogos de prostaglandina. La sonda, que ahorita se las muestro, es distinta a la forma de la sonda G, y lo que se hace es un barrido, no se hace punto por punto como hacemos en la ciclofotocoagulación, sino simplemente es un barrido continuo sobre la superficie del ojo, obviamente respetando los meridianos 3 y 9. Yo les voy a presentar solamente los casos en los que hay seguimiento de al menos un año. Cuando uno habla de seguimientos de 3 meses o de 2 meses, importante saber qué pasa inmediato, pero mucho más importante en una patología como el glaucoma, saber un poco más a largo plazo qué es lo que sucede. Entonces son 18 ojos que empezaron con una presión intraocular media bajo tratamiento de 25.8, y vamos a mirar en una gráfica cómo fuimos reduciendo la presión. Al tercer mes tenían 14.7 con una reducción de la presión que era del 43%. Solamente uno de los casos requirió retratamiento, lo requirió más o menos 9 meses después de la sesión inicial, y ya lleva un año después de ese retratamiento con un adecuado control de la presión. Ninguno ha tenido una presión hipotónica por debajo de 8 milímetros de mercurio, y la reducción de medicamentos es bastante significativa en ellos. Entonces aquí podemos ver cómo en los meses de seguimiento, especialmente mirando el año completo de seguimiento, la reducción porcentual incluso fue mejorando, llegando a niveles de 40-50%, que es equivalente a lo que veíamos en los estudios presentados ahorita, con una reducción porcentual de medicamentos de hasta el 30%. Esto es una gráfica simplemente de lo mismo, donde la presión intraocular reduce por lo menos a al menos un 20% o 30%, que sería el ideal. Cuando hablamos de cuánto queremos bajar la presión, el mundo ideal sería reducirla al menos un 30% en los pacientes, y una reducción significativa del uso de los medicamentos. Les voy a mostrar el caso de una paciente que es interesante porque es el tipo de paciente donde podríamos usarlo. Es una paciente que tiene una quemadura de superficie ocular desde hace unos 6 años, con un glaucoma muy avanzado, muy intratable, y además una adherencia regular a los medicamentos, con máxima terapia médica, 20-200 en ambos ojos, y la ven que con la terapia médica llega en 32 y en 22 la presión intraocular. Esa es la superficie ocular del ojo derecho, con un disco óptico con una excavación muy significativa, casi del 100%, y lo mismo en el otro ojo. Se decide entonces realizar el ciclo G6 en esta paciente, obteniendo una reducción de presión en los dos ojos absolutamente significativa, no sin quitarle los medicamentos. Es algo que compensa tanto el procedimiento con las medicinas. Este es un video muy rápido que es para mostrarles básicamente la sonda. Entonces está el ojo del paciente, como les digo está anestesiado. Esta es la sonda, tiene una parte plana, que esa parte plana es la que va hacia el fornix, y tiene una muesca en el otro costado, que es la que va a ir hacia la zona limbar,
y lo que hacemos realmente es un barrido, se pone un poco de silocaína gel para ayudar a deslizar las ondas sobre